Hola, bienvenido a este espacio donde siempre tendremos a un especialista para hablar de salud. ¿Ha escuchado de las pruebas de diagnóstico del coronavirus? Con el doctor Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque de Bogotá, Colombia, ampliaremos este tema. Doctor Castellanos, un tema candente, las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas para diagnosticar este virus? El diagnóstico del coronavirus se basa fundamentalmente en una prueba que es la PCR. La PCR es la técnica por la cual se toma una muestra del fondo de la nariz, poniendo un hisopo parecido a un copito, se introduce por la nariz y se toman las células del fondo de la garganta arriba de la nariz. Y se saca el copito y a partir de ese copito, de ese hisopo, se hace una extracción del RNA del virus. Y entonces, en un laboratorio especializado en la técnica que se llama PCR. Y es la técnica más específica y más sensible porque detecta el virus. O sea, yo puedo saberlo inclusive en personas que están infectadas, pero que no tienen síntomas, se puede saber si tiene o no tiene el virus. No es fácil, es un poco costoso, es muy delicada para hacer en el laboratorio, pero la especificidad es muy alta y la sensibilidad también es muy alta. De esa manera se puede detectar el virus haciendo la prueba de PCR. ¿Cuál es la prueba entonces, la que se llama las pruebas rápidas? La prueba de PCR, por ejemplo, puede tomar desde el momento en que se toma la muestra de la nariz hasta que sale el resultado, pueden ser alrededor de 12 horas en un proceso continuo que involucra al menos 4 o 5 personas haciendo el procedimiento. Por eso es que es tan costosa y tan compleja. Pero la prueba rápida se llama rápida porque se toma una muestra de sangre que se pone en un cartucho, como ustedes los han visto, un cartucho parecido a los de las pruebas de embarazo, una gota de sangre, que puede ser una gota de sangre tomada del dedo o una gota de sangre tomada de la vena del brazo, se pone la gotica allí en el cartucho y a los 10 minutos se identifica una banda, dos bandas y entonces uno dice, esa prueba es positiva o negativa. Ojo, esa prueba rápida es una prueba que detecta anticuerpos. Los anticuerpos son una especie de moléculas que está en la sangre de las personas cuando han tenido contacto con un virus. Entonces, si la persona tuvo el virus, va a tener anticuerpos. Por eso, efectivamente, esta prueba no es de diagnóstico. Esta prueba no nos dice si la persona tiene o no tiene el virus. Si nos da positivo, lo que nos dice es, tiene anticuerpos para el virus, por lo tanto, estuvo en contacto con el virus. Entonces, no es una prueba diagnóstica. Se puede y se debe usar las recomendaciones que se use concomitantemente con la PCR, sobre todo en pacientes. No se recomienda hacérselo de manera indiscriminada en las droguerías, en las plazas de mercado, en los cuarteles. No se recomienda porque la sensibilidad de la prueba todavía es una sensibilidad muy baja. Es decir, un gran porcentaje de personas que dan positivos o que dan negativos más bien, dan negativos, siendo positivos, dan negativos. Eso es un problema de sensibilidad de la prueba. Entonces, el 20% de las personas pueden dar negativos siendo positivos para anticuerpos, no para el virus, para los anticuerpos. Eso puede generar confusión. O sea, tengo el anticuerpo, pero entonces no tengo el virus. Absolutamente. Aunque hay dos tipos de anticuerpos, unos que son muy tempranos, en los que normalmente las personas que todavía tienen el virus pueden tener un tipo de anticuerpo que se llama la IgM, que es muy temprana, aparece a los 5 o 6 días. Y los cartuchos normalmente detectan esa proteína. Cuando se detecta esa proteína IgM, ese anticuerpo de tipo M, es posible que esa persona, además del anticuerpo, tenga el virus, pero es posible. ¿Sí? Una proporción, digamos, la mitad y la mitad. Pueden tener el anticuerpo y tener todavía el virus. Mientras que la segunda proteína se llama los anticuerpos de memoria, que son mucho más tardíos, a los 14, 15, 20 días. En ese momento, si yo soy positivo para esa otra anticuerpo, que es la IgG, el tipo G de anticuerpos, que es de memoria, yo puedo decir que casi con seguridad que esa persona tiene anticuerpos y que ya no tiene el virus. Entonces, lo más sencillo es hacerle a toda la población pruebas PCR, que son más costosas, toman más tiempo, pero son, digámoslo así, más efectivas. No se recomienda hacerla de manera masiva.
La discusión que ustedes han escuchado acerca de cuántos miles de pruebas se hacen en un país, que si Corea, que si China, que si Taiwán, cuántas pruebas hicieron en Alemania o en Italia o en España por millón de habitantes. Eso tiene una razón de ser, porque esas pruebas efectivamente detectan los sitios donde está ocurriendo la transmisión, los clústeres de transmisión y las cadenas de transmisión, que sí hay que detectarlas. Y la única manera de detectarlas es con la prueba de PCR. No se recomienda hacerlo de manera masiva. En este momento, por ejemplo, lo que se recomienda es hacerlo. Si hay una persona que está confirmada porque estaba enferma o porque estuvo en contacto con una persona enferma y si da positiva, lo que se debe hacer es hacerlo a sus contactos para poder, si se identifica el virus en sus contactos, poder hacer aislamiento y cuarentena con ellos para restringir la velocidad de transmisión. Pero hacerlo masivamente, pues puede ser una opción, pero realmente desde el punto de vista logístico, económico y técnico es casi imposible hacer PCR de manera masiva. Pero entonces aquí hay otro tema. Entró como el mercadeo de las pruebas. ¿Existen alrededor de las pruebas un mercado? Hay varios riesgos muy grandes con esto. El primero es que a raíz de las nuevas reglamentaciones de la pandemia y del gobierno nacional, por ejemplo, cualquier persona haya estado o no vinculada al proceso de salud, puede importar pruebas de cualquier lugar del mundo, de China, de Corea, de España, de Turquía, de África si hubieran, o de Estados Unidos. Entonces, cualquier persona trae pruebas, trae los cartuchos para la venta. Con la dificultad de que por la reglamentación actual esos cartuchos pasan directamente por el INVIMA sin que nadie los verifique, es decir, solamente que tengan los papeles completos y pueden salir al mercado. Entonces, en este momento, en todo el mundo hay alrededor de 200 tipos diferentes, marcas diferentes de pruebas. Y en Colombia hay por lo menos unas 25 o 30 tipos, marcas diferentes de estas pruebas rápidas. Muchas de ellas con muy mala calidad es que tienen sensibilidad del 20 o 30%. Y nadie verifica que la calidad de esas pruebas. Entonces, como las personas piensan, me voy a hacer la prueba rápida, que es más barata, que es más rápida, y solamente necesito un pinchazo, entonces me hago la prueba, pero la dificultad con eso es que esa prueba no le dice si tiene o no tiene el virus y genera una sensación muy aburridora y es que salió negativa la prueba, entonces la persona dice, entonces yo soy negativo y no es cierto. Hay un 20% de probabilidad de que si le salió negativo sea positivo. Entonces la situación es muy compleja y hay una gran presión de algunas personas y algunos proveedores para vendérselas a los alcaldes y a los gobernadores, para que las hagan de manera masiva. Como son baratas, son fáciles de hacer, entonces dicen, hagámoslas masivamente. Pero las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, no se deben hacer masivamente. Deben estar acompañadas de un diagnóstico clínico, ojalá por una PCR, para confirmar el diagnóstico de un paciente. No está bien hacerla en las plazas de mercado o hacerla en las plazas públicas o en los estadios. No, porque definitivamente la prueba positiva o negativa no le ayuda al sistema de salud a seguir las cadenas de contagio. El Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, ¿qué tipo de pruebas entonces está haciendo? En la Universidad del Bosque se están haciendo pruebas moleculares, es decir, la PCR. A nosotros nos llegan de las clínicas, de los hospitales y en algunas ocasiones de estudios epidemiológicos de la ciudad o del departamento, llegan las muestras de hisopados, es decir, muestras del fondo de la nariz, llegan al laboratorio y allí se hace todo el procesamiento para obtener el dato de si está o no está el virus. Es la prueba molecular. Y no solo realizan pruebas moleculares, también piensan en la salud pública del país. Por eso, en una alianza con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia y el Laboratorio Departamental de Salud Pública del Amazonas, realizan un curso teórico-práctico de diagnóstico de COVID en la ciudad de Leticia, en el departamento del Amazonas, para así poder desarrollar el diagnóstico de manera independiente para toda la comunidad del departamento. Un trabajo donde también cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por ampliarnos el panorama de las pruebas. Con gusto.